Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para el segmento, la quinta parte del ser fiel a Dios solo para valientes. Ya vimos cómo Sadrach, Mesach y Abednego, a riesgo de sus vidas y aún a sabienda de que perderían el lugar de preeminencia que tenían dentro del reino, no transaron los principios de la palabra. También vimos a Esther, como por su obediencia a las guías que le daba Mardoqueo, también salvó al pueblo que estaba condenado a morir por un incrédulo. Ahora veremos la quinta parte, el ser fiel a Dios solo para valientes. Debemos recordar que Pedro era un pescador, con poca o ninguna educación. Y eso ustedes lo pueden ver en Hechos 4:13, que dice que era un pescador. Que su única cercanía a Dios y su palabra era la que se enseñaba en los templos. Vivió la ley de los profetas, nació y creció con ella. Por ende, el viejo hombre de Pedro era religioso, apegado a tradiciones y mandamientos de hombres que habían pervertido la palabra de Dios, y además ahora tenía la presión y la persecución de estos religiosos que lo amenazaban para que no hablara y transmitiera el mensaje de salvación recibido directamente del Hijo de Dios. Como siempre, tomen sus Biblias para que vean que estas cosas son así, y vayamos a Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí quiero hacer una aclaración. La única vez que habla de religión, la palabra de Dios se refiere a fariseos y saduceos. Así que todos aquellos que defienden una religión no están avalados por Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios tal y como está escrita, siempre aparecerán los que comenzarán a cuestionar y se negarán a escuchar la corrección. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos 9:34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro había creído lo prometido por Jesucristo, que pondrían sus manos sobre los enfermos y sanarían. Tenía al viejo hombre totalmente dominado. No tenía duda, miedo o temor en hacer la voluntad de Dios. Y esto se refiere dominado en su propia mente. Había una necesidad, el hombre postrado creía por la sanidad, y el hombre que Dios había investido con poder desde lo alto el día de Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo, sabiendo que tenía ese poder y el mandato de Jesucristo que pondría en sus manos sobre los enfermos y estos sanarían, creyó y manifestó ese poder de sanación. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hechos 17. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Hechos 19. Pedro subió a la azotea para orar. ¿Se dan cuenta que él no necesitaba ir a un templo para orar? Lo podía hacer en su casa, y en este caso lo hizo subiéndose a la azotea, que es la parte superior de la casa, que en el oriente son planas, y lo usan también incluso para jardín. Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Hechos 10:12. En él que había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Hechos 10:13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Quiero detenerme un momento aquí para hacer una aclaración. La ley judía
prohibía el consumo de ciertos alimentos, tal como ocurre hoy. No consumen cerdo. Pedro tenía esa información, era parte de su vida, por eso responde así, y a la luz de esta información entenderemos su reacción ante esta revelación. Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Cuando un creyente está en comunión con Dios, está haciendo su voluntad. Es cuando Dios puede hablar con el hombre a través del Espíritu, el don, el regalo que recibió el hombre el día que renació. Y para aclarar, Dios no hace excepción de personas. Tanto hombres como mujeres renacidos están capacitados para recibir revelación de parte de Dios. Hechos 10:33. Si pensamos un poco en Pedro, Pedro había sido criado siguiendo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, porque los judíos en eso creen. Solo los 5 primeros libros. Y en esos libros está Levítico, y en ese Levítico, en ese libro en específico, habla de castigos hasta con la muerte por los pecados cometidos por la gente, por el pueblo. ¿Se imaginan que hoy día viviéramos la Torá? No habría nadie en vivo. Gracias a Dios, hizo disponible un nuevo pacto por Jesucristo, su Hijo, y que por su sangre nos limpió de todos nuestros pecados e hizo disponible la sanidad por su llaga. Volvamos a Hechos 10:33. Así que luego envié por ti. Está hablando el enviado del centurión. Y tú has hecho bien en venir, pues ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Si ustedes leen todo el relato se dan cuenta que después de la revelación que tuvo Pedro estando en ese lugar, en la azotea donde había subido a orar, Dios le muestra que nada es de desecharse porque Dios lo ha limpiado. Y le dice que no debe hacer acepción de personas. Luego de ello llegan los enviados del centurión a esa casa a buscarlo. Porque el centurión también en una revelación había recibido la información de que debía mandar a buscar a un hombre que se llamaba Pedro y que estaba en ese lugar. Así que Pedro, obediente a la revelación, sabiendo de que por la ley judía no podía juntarse con incrédulos o con gentiles porque se contaminaba, tuvo que renovar su mente y cambiar la religiosidad implantada por aquella liberación que Dios le había dado al mostrarle el lienzo. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, está hablando el centurión ahora, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En el Oriente, en este tiempo, lo que creía la cabeza del hogar tenía que creerlo toda la familia, incluso los sirvientes y los esclavos que tenía bajo su mando. Así que cuando habla de que estaban todos reunidos, estaba toda la gente de esa casa, tanto adultos como niños, tanto libres como esclavos. Primero lo que demuestra en este relato es la obediencia de 2 hombres, que superando las tradiciones, las leyes imperantes en esa época, tanto religiosas como políticas, les vedaban este tipo de acercamiento. Lo segundo, Cornelio esperaba recibir la palabra de Dios, lo que Dios había dispuesto para él y su familia, ya que en el Oriente lo que la cabeza del hogar creía, todos los componentes de esa familia y casa debían creer por igual. Hoy día, si nosotros vamos a los templos de las religiones, debería ser el mismo pensamiento de este centurión. Que les comuniquen todo lo que Dios les ha mandado por hacer. Ahora, ¿reciben eso en las religiones?
en esos edificios llenos de gente, o solo van porque pasan un buen tiempo o porque escuchan buena música? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, está disponible para que un gentil pueda renacer del Espíritu de Dios, pueda recibir el Espíritu Santo de la promesa y pueda manifestarlo y hablarlo en lenguas. Vuelvan a leerlo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, no es para algunos solamente, solo con excepción. Y la excepción es que se crea la promesa. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que solamente para los judíos, solamente al jefe de hogar, solamente a los hombres, porque para muchos, la mujer es de segunda categoría dentro de las religiones. Son o están solo para el servicio. Y ese es otro lazo del adversario en los cuales están cautivos, porque nuestras mujeres son nuestras hermanas en Cristo, nuestras mujeres son renacidas si creen, nuestras mujeres también pueden manifestar el Espíritu de Dios y también tienen el comisionamiento dado por Dios para llevar adelante el ministerio de la reconciliación, es decir, enseñar la palabra de Dios. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se dan cuenta que si las religiones hablaran la palabra de Dios, sanarían a su pueblo y el Espíritu se manifestaría inmediatamente? No llevándolos a cierto lugar, metiéndolos al agua, o gritando, o aplaudiendo, o pegándoles con un bastón, o soplándoles, como en muchas religiones lo hacen. Lean nuevamente Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:46. ¿Cómo sabía Pedro que había caído el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como ya lo hemos visto en estudios anteriores, la única prueba innegable de que has renacido es cuando tú manifiestas el Espíritu de Dios hablando en lengua. Porque esas es las arras, esa es la prueba que Dios ha puesto como marca en su palabra. Eso es arras, es una marca, es una prueba que se ha recibido el Espíritu Santo. El adversario es astuto en engañar. Hay muchos que hablan jerigonza, es decir, una repetición de palabras sin sentido. Pero cuando se habla en lenguas, se magnifica a Dios, se habla secretos divinos con Dios, se intercede por los santos, nuestro espíritu intercede por los santos con gemidos indecibles, escudriña lo profundo de Dios. Eso es hablar en lenguas, y es por ello que debe ser tan importante y tan necesario que lo manifiesten constantemente y llegar a decir un día, como Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y eso ustedes lo encuentran en Hechos 14:18. ¿Por qué no ocurre? Porque volvamos a leer el Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué no ocurre lo mismo en estos días en ninguna de las religiones?
Si Dios no cambia ni hace acepción de personas, porque no se enseña la exactitud de la palabra de Dios, porque están más preocupados en cantar y meter harta bulla con los instrumentos que creer y hacer la voluntad de Dios. Porque las gentes llegan tras hombres, no buscando a Dios para que les enseñe, porque aceptan las doctrinas erradas de hombres corruptos, por no corroborar que lo recibido del líder esté escrito en la palabra de Dios, o no ha sido sacado de contexto y se le ha dado interpretación privada. Y el mejor ejemplo de ello, que en muchas religiones, para mostrar que Jesús es Dios, hablan de Juan 1.1. Porque es el estandarte de religiones que creen que Jesús es Dios. Juan 1.1. Pero si ven en una Biblia más antigua que la de 1960, pueden ver la Biblia del Oso de 1596, y en vez de verbo dice palabra. Y ahí el versículo queda lógico. La palabra era Dios, porque es la palabra, la que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Es la palabra. Y dicen, no, es que Jesús también estaba ahí porque dice, hagamos. ¿Han olvidado que tenía 3 arcángeles? ¿Lo olvidaron? Miguel, Gabriel y Lucifer. ¿Estaría hablando con ellos? No lo dice. Pero tampoco dice que estaba hablando con Jesús. Así que no agreguen Jesús en sus mentes o en su hablar, en su enseñanza, que ahí estaba Jesús con Dios. Porque de ser así, estábamos todos, porque nosotros estábamos en la presencia de Dios. Nos encogió desde antes de la fundación del mundo, así está escrito. Así que quizás estaba hablando con nosotros. No lo dice. Entonces no lo agreguemos y leamos solamente lo que Dios dice. Hechos 10:47. Entonces Pedro respondió, ¿o pues puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si ya habían manifestado el Espíritu de Dios, ¿por qué Pedro hablaba de meterlos al agua? Porque en su mente era un religioso. Él tenía que hacer cosas, así como lo hacían los judíos. Porque esa era su enseñanza, esa era su cuna. En la medida que nosotros avancemos en los estudios y vamos a llegar al estudio del libro de Hechos, nos daremos cuenta cómo y por qué cayó la iglesia al primer siglo. Siendo tan poderosa, siendo añadidos 3.000 en un día, siendo que Dios añadía o multiplicaba a los que habían de creer, llegar a que terminara el libro de Hechos con un hombre solo, enseñando la palabra de Dios en una casa arrendada con Pablo. ¿Dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó Juan? En el camino. Por eso Dios dice en su palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice Pablo, inspirado por Dios, que él corría en el estadio. Lo dio como una alegoría, un ejemplo. Todos a la verdad corren, pero solamente uno llega a la meta. Seamos ese uno, nosotros, los que creemos. Seamos parte de ese remanente fiel, de ese poquito de gente, porque no es mucha, no son millones. Recuerden, la Nueva Jerusalén es una ciudad, no es un mundo, es una ciudad. ¿Cuántos caben en una ciudad? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos habitantes hay en tu ciudad? En Santiago de Chile creo que habemos como 7 millones. Así que saquen cuenta, ¿cuántos son el remanente fiel? Volvamos. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primer error de Pedro. Fue dominado por el viejo hombre religioso. ¿Cuál fue la enseñanza que recibió de Jesucristo, el hombre que hablaba todo lo que el Padre le daba que hablase? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando nosotros íbamos a la escuela, se nos enseñaba gramática. Eso era antiguamente. Se enseñaba gramática.
a entender lo que se leía. Las puntuaciones, todo lo que conllevaba la gramática. Y aquí nosotros debemos aplicar todo lo aprendido cuando éramos niños en la escuela. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas, esa palabra más, es algo más allá de lo que se hacía antes. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Pedro hablaba a toda la reunión, a toda la gente que había reunido el centurión, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. ¿Fue necesaria el agua? No. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque era un religioso. Al igual de lo que ocurre hoy. Siguen metiendo a la gente al agua, olvidando la promesa hecha por el portavoz de Dios, su Hijo Jesucristo. La casa de Cornelio comenzó a manifestar el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas antes o después de que Pedro los quisiera meter al agua. Nosotros sabemos, por lo que leímos recién, que fue antes. Cuando Pedro, estando ante los sacerdotes en Jerusalén, relató lo acontecido en la casa de Cornelio, reconoció su error práctico de la sana doctrina, porque es un error práctico de la sana doctrina entregada por el Hijo de Dios. Sabemos que hay dos tipos de errores, prácticos y doctrinal. El error práctico es lo que tú haces con la palabra de Dios. Y el error doctrinal es lo que te enseñan y que tú tomas como verdad. Un error doctrinal sería decir que Jesucristo es Dios. Y un error práctico sería no creer el derramamiento del Espíritu Santo y no llegar a manifestar por pensar de que estaba disponible para ese tiempo solamente o que es solamente para algunos. Hechos 11:16. Aquí Pedro reconoce su error ante los ancianos, cuando él relata lo que ha ocurrido. Lean todo el capítulo y se van a dar cuenta. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están viviendo, cuántas religiones hoy día viven este versículo? ¿Cuántas? Díganlo. Siempre se les ha dicho, aprendan a mirar, aprendan a escuchar, anoten y cotejen lo escrito o lo dicho en las congregaciones de los cuales ustedes tomaron apunte con lo que está escrito en la palabra de Dios y van a ver cuánto error doctrinal y práctico se está enseñando y la gente que no es fiel a Dios, porque hay que ser fiel a Dios para escudriñar las Escrituras día tras día y ser un obrero de la palabra que usa bien la palabra de verdad. Hay que ser muy valiente para poder llegar a hacer eso día tras día. Aparte de contaminar la sana doctrina en la mente del hombre por medio del viejo hombre, el adversario usa al círculo cercano, la familia y amigos, usa el medio ambiente, en este caso ya habiendo flaqueado Pedro, el ataque arrecia por medio de otros mal llamados creyentes. Aquí entramos en otro ámbito. Entramos al ámbito de la competencia espiritual que día tras día nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes en su propia casa tienen gente que no cree en la palabra de Dios y que los tilda de locos, que los tilda de fanáticos o cualquier otra forma despectiva de llamarlos? Primero, la competencia espiritual comienza en tu propia mente. Eres tú el llamado a mantener tu mente con pensamientos sanos. Eres tú el llamado. Por eso fue la primera enseñanza que se hizo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque esa doctrina tú la tienes en la mente. Tú lees la palabra de Dios, tú crees la palabra de Dios, tú practicas la palabra de Dios, tú repites la palabra de Dios. No lo que el hombre ha enseñado, porque el hombre contamina.
Contamina con su ideología, contamina con su pensamiento, contamina con lo que él a su vez recibió de su religión y no se salen de ahí. El otro círculo, como ya veíamos, primero es contigo, después con el círculo cercano, la familia y amigos. Usa el medio ambiente. Y hoy día lo podemos ver, cómo contamina por el medio ambiente. La ideología de género. ¿Por qué repito tanto la ideología de género? Porque si ustedes leen el libro de Romanos, aquel que practica la sodomía o aquella que practica el lesbianismo tiene 23 tipos de espíritus diabólicos en sí. Y en una casa donde haya un sodomita o una lesbiana, los espíritus diabólicos afectarán a todo aquel que esté cerca de ellos. ¿Recuerdan que una vez en uno de los compartir que tuvimos se dijo y se mostró un cajón de fruta y que una fruta podrida pudriera al resto? Eso es lo que hace un sodomita y una lesbiana. Porque no solo tiene espíritu diabólico si les ponemos un rango soldados, tiene generales. Generales porque son espíritus diabólicos muy poderosos, bestial y cruel. No le importa el dañar a la familia, no le importa avergonzar a su familia. Es opresivo y lúgubre, anda triste porque no aceptan su forma de vida. ¿O no? Se ríen, son burlescos, porque se ríen de aquel que cree en Dios y les dice que están en pecado. Les muestro 3, son 23, léanlo. Hechos, Romanos 1. En este caso, ya habiendo flaqueado Pedro el ataque a Recia por medio de otros mal llamados hermanos o creyentes. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se acuerdan que se hizo un alcance con los judíos que creen en la Torá? En la Torá está escrito, y es ley, que hay que circuncidar a todo varón. Hoy día, aquellos que defienden la religión judía, ¿se cortan el prepucio los varones? ¿Se circuncidan? Porque de no ser así no están cumpliendo la ley. ¿O no? Ahora bien, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, de todo lo enseñado por Jesucristo, de toda la liberación que Dios dio por medio de aquel Cordero Pascual, que pasó 60 horas de tortura, que por su llaga nos limpió de todos nuestros pecados, por su sangre nos limpió de todos nuestros pecados, que por su llaga nos salvó de todas nuestras enfermedades. ¿Eso era lo que estaban enseñando los apóstoles? ¿Eso era? ¿Se había que circuncidar? La doctrina había sido ya pervertida. ¿Qué hizo el liderazgo? Pedro estaba dentro de ese liderazgo. ¿Qué hizo el liderazgo? Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Por qué había discusión? Porque no se creía la palabra y porque había detractores. No detractores, defensores de la ley dentro de la congregación. Lean y se van a dar cuenta que es así. Porque Pedro llega a un momento y dice: ¿no ves cuántos han creído y aún son celosos por la ley? ¿Cómo yo puedo permitir dentro de la congregación que haya celosos por la ley? ¿Cómo lo permito? Porque yo ya estoy contaminado y estoy por tener más gente. Permito que se pervierta la doctrina y que se dé un mal ejemplo, porque es un mal ejemplo. Que haya gente dentro de una congregación que fue liberada y fue perdonada por Dios por medio de Jesucristo,
que aún sean celosos por la ley. Eso es diabólico, porque no creen lo que está escrito. Creen más en el hombre y en su religión. Y eso es idolatría. ¿Y Dios qué dice que es la idolatría? Abominación. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La circuncisión. Esto es lo que Pedro, que era un hombre fluctuante, en la medida que ustedes lean y estudiemos el libro de Hechos se van a dar cuenta que era un hombre fluctuante. Tal luego estaba tras puertas cerradas por temor a los judíos, como tal luego decía que era preferible hacer la voluntad de Dios antes que los hombres. Tal luego decía que, y permitía que hubieran celosos por la ley dentro de la congregación, como llamarlos y confrontarlos. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El adversario no deja de contaminar a los hombres y mujeres religiosos que olvidan que tenemos acceso a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hechos 21:18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. También hemos visto lo que es un anciano dentro de una congregación. No es aquel viejo en edad, sino que es, se supone, maduro en la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Se supone que estos ancianos eran ejemplo en vivir la palabra, en hablar la palabra y en retener esa palabra en sus mentes. Se supone. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos 21:20. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Al igual que hoy, hay muchos que se dicen creyentes pero son celosos por la ley, porque no han creído en la liberación que Dios les dio por medio de su Hijo Jesucristo. No lo creen. Cuando se pone atención a lo que Dios nos dice en las Escrituras, es cuando empezamos a ver el lazo del adversario y la influencia diabólica, aún en los que han renacido. Para este líder ya era normal que los nuevos creyentes vivieran bajo el yugo de esclavitud de la ley. Había dejado de hacer lo que Dios le había mandado, dar libertad al oprimido y al encarcelado por la ley, llevándolos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La doctrina correcta había sido pervertida y se practicaba erróneamente, lo que llevó finalmente a la caída de la iglesia del primer siglo. Esto se puede comprobar al continuar leyendo el libro de Hechos. Los líderes que habían cedido a la presión de las tradiciones y las gentes que no habían renovado sus mentes a la nueva información de liberación y sistemáticamente aceptaron y se negaron a dejar la ley, de la cual el Hijo de Dios Jesucristo, que por mandato de su Padre había hecho disponible la liberación de la ley, por ejemplo, obligaron a Pablo a rasurar su cabeza, al igual que Timoteo, que lo acompañaba, por temor a los judíos que guardaban las tradiciones de la ley. Eso es lo que hace un religioso, eso es lo que hace un lobo rapaz. Y está escrito. Y eso es lo más terrible, que Dios lo dejó por escrito. Se levantarán hombres amadores de sí mismos. Lobos rapaces. Saldrán de vosotros. No dice de los incrédulos, saldrán de nosotros, de aquel grupo de creyentes o que aquel un día creyó, al igual que nosotros, pero que se dejó vencer por las tradiciones o por las religiones. Y aquí Dios muestra con el ejemplo. Estaba Pedro, estaba Jacobo, que habían escuchado la palabra directamente de la boca del Hijo de Dios y aún permitían que hubieran gente celosos por la ley, que guardaban las tradiciones y que guardaban el viejo pacto, y en el viejo pacto estaba escrito que había que rasurarse la cabeza y para no tener problema
En vez de confrontar y erradicar el mal que los aquejaba, prefirieron contaminar a Pablo y a Timoteo y lo obligaron a rasurarse de acuerdo a la tradición de la ley. Hechos 21-23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. ¿Jesucristo habló de cumplir votos? Pedro en su primer discurso a aquellos que se compungieron de corazón y les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cumplieron votos primero? ¿La casa del centurión hizo votos? En ninguna parte lo dice. Los votos son de la ley. Por eso dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Y eso es lo mismo que vive la religión hoy día. Hacen votos. Quéranlo o no, hacen votos. Votos de meterse al agua. Votos de respetar al líder y, aunque esté equivocado, agachar la cabeza y decir amén. Votos por gritar aleluyas y aceptar que haya discoteca en los templos o en los lugares de reunión que tienen, porque no quieren confrontar, no quieren ser contenciosos. Si se había terminado la administración de la ley, porque así está escrito, Jesucristo hizo en su sangre un nuevo pacto. Por lo tanto, el antiguo pacto quedaba obsoleto. Si se había terminado la administración de la ley y ya había comenzado la administración de la gracia, ¿por qué entonces tenían la obligación de hacer votos? Porque este liderazgo ya estaba contaminado, se había olvidado de la liberación total de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Es lo mismo que ocurre hoy. A los líderes solo les importa el número de seguidores o el dinero que aportan, y no se preocupan de sacarlos del error enseñándoles actitud de la palabra de Dios, lo que ocasiona que se contamine la casa con doctrina diabólica, lo que finalmente lleva a prácticas cerradas de la palabra de Dios. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que todos aquellos que respetan la ley y que defienden la ley, que defienden la Torá, están fuera de la voluntad de Dios y no han reconocido al Salvador que Dios puso por nosotros. Lo leo de nuevo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y la Torá es ley. El Antiguo Testamento es ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Y como ya hemos visto con anterioridad, la palabra fe también se traduce creencia. Para ser justificados por la creencia de Cristo, porque Cristo tuvo que creerle, Jesucristo tuvo que creer lo que había recibido su Padre. Tuvo que creer para llevar a cabo y someterse a 60 horas de tortura. Tuvo que creer que Él era el medio que Dios había puesto para la liberación del mundo. Y digo liberación del mundo porque así es. Dios no hace excepción de personas. La liberación fue hecha para todo aquel que creyera, y esa es la clave, que creyera. Y el mundo, no todo el mundo cree. Entonces, por tanto, esa salvación en ellos se pierde. Primera Corintios 11:25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si yo digo, tengo un par de zapatos nuevos, ¿qué estoy diciendo con ello? Que el que consideraba zapato nuevo ya no lo era, ya pasaba a ser un zapato viejo. Y yo me quedaba con el zapato nuevo. Lo mismo con la ropa. Tengo un par de pantalones nuevos.
Entonces los pantalones que yo consideraba nuevos hasta ese momento, que yo había adquirido un nuevo par de pantalones, pasaba a ser viejo. Es lo mismo con el pacto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel e hizo pactos con ellos y le dijo que pintaran los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero sin manchas, sin faltas, lo repitió con Jesucristo. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto con un cordero sin mancha y los protegió y los alimentó y les dio agua, sacándolo de la peña, por 40 años que vagaron en el desierto. Hoy día, hoy día tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos ha sacado de casa de servidumbre y nos ha trasladado al reino de su amado Padre. ¿Se acuerda lo que decía? Que cuando Él era crucificado, nosotros éramos crucificados con Él. ¿Se ven así, con ese tipo de liberación? De acuerdo a la lectura del libro de Hechos, se desprende que de los apóstoles, de los 120, de los 3000 y de todos aquellos que Dios deja establecido en su palabra que renacieron, pasando de muerte espiritual a vida espiritual, el remanente que se mantuvo fiel hasta el final fue muy poco. Entre ellos Esteban, que vio la gloria de Dios y al no transar la palabra de Dios. Pablo, que terminó enseñando la palabra en una casa arrendada. Son los únicos que Dios menciona que terminaron la carrera manteniendo en alto la integridad de la palabra. No menciona a Pedro, a Jacobo, a Juan. De los que quedaron en el camino, unos se volvieron atrás, como Juan, y el liderazgo en Jerusalén, con Pedro incluido, se puso nuevamente el yugo de la ley. La misma de la que Dios la había liberado por medio de Jesucristo, siguieron haciendo obras para complacer a los judíos. Gálatas 2:11. ¿Se acuerdan que yo les decía que Pedro era un hombre fluctuante? No era ni frío ni caliente, era tibio. Porque le gustaba tener la fiesta en paz, como a muchos religiosos de hoy día y donde más se ven los políticos. No se queman. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién lo está confrontando? Pablo. Pablo está confrontando a Pedro. Si ustedes leen todo Gálatas 2, se van a dar cuenta de lo que está hablando. Y se supone que Pedro era anciano y Pablo era menos anciano. Ahora entienden de que podemos y tenemos la autoridad dada por Dios para confrontar a un líder que se ha salido de la sana doctrina y ha caído en la perversión de la religión. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era otro líder, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El miedo no es de Dios. Así que Pedro ya se había alejado mucho de la sana doctrina. Porque tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo de los de la circuncisión? Porque había permitido que se siguieran las prácticas del antiguo pacto. Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que todos aquellos que practican todavía la ley son hipócritas, entre otras cosas. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligarse a los gentiles a judaizar? Hoy hace falta
esa valentía para sanar la iglesia, para terminar con las tradiciones y mandamientos de hombres que pervierten la verdadera palabra de Dios. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y como ya vimos también en un estudio anterior, el fornicar no es solo sexual, también es espiritual. Yo fornico cuando voy tras dioses ajenos. Yo fornico cuando pongo cualquier cosa antes que Dios. Familia, religión, líderes, todo. Lo que ponga por sobre Dios, estoy fornicando. 1 Corintios 6:12. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Está disponible el dejar atrás toda la inmundicia de la religión, del mundo y sus obras? Sí está disponible. Por eso dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais, está hablando, ese verbo está en pasado, erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente. Recuerden, nosotros no peleamos con la gente. Peleamos con los espíritus diabólicos que dominan a esa gente, con los espíritus diabólicos que endurecen su cerviz, con los espíritus diabólicos que les tapan los oídos, con los espíritus diabólicos que los ponen ciegos. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo decía? ¿Dar vista a los ciegos? Cuando tú enseñas la palabra de Dios y le abres los ojos a la luz de Dios a la gente, le estás dando vista al ciego. Cuando tú llevas a renacer a una persona que estaba muerta en delitos y pecados, resucitaste a alguien. ¿Ahora entienden? Así que sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente, sino contra las huestes de maldad, los espíritus diabólicos que dominan, dirigen y gobiernan a la gente. Por tanto, la invitación es a no desmayar hasta obtener el premio del supremo llamamiento, la corona de justicia. No se dejen engañar. Estamos viviendo hoy día en la gran tribulación. Hoy día es cuando al renacer lavamos nuestros vestidos en la sangre del Cordero. Si no me creen de que estamos en la gran tribulación, yo les hago una pregunta. Al ver a dos sodomitas besándose o caminando tomados de la mano en la calle, o a dos lesbianas, al saber que a sus hijos en las escuelas le están enseñando a aceptar a sodomitas y lesbianas, le están enseñando el aborto, le están enseñando la eutanasia, si ustedes no se sienten atribulados, es porque ya están tan contaminados que no ven al adversario y sus obras en sus vidas. Dios les bendiga y nos estamos viendo.